Buenas noches, ¿cómo están? Soy Emilia Gana con un programa para la Fundación Uno a Uno. En esta ocasión pues quiero compartir un ratito con ustedes sobre lo que es el despertar espiritual y sus síntomas. Sabemos que se habla mucho de esto, de lo que es el despertar espiritual, pero ¿qué realmente es el despertar espiritual? ¿Qué significa eso en nuestra vida? Pues es de eso de lo que les voy a hablar en esta noche y se llamará como título los síntomas del despertar espiritual. Primer síntoma: comienzas a cuestionártelo todo. O sea, primeramente, para que surja un despertar en nuestras vidas, tenemos que tener la conciencia de que hay algo más, de que no es solamente lo que hasta ahora pues hemos vivido, lo que hasta ahora hemos conocido, sino que hay algo más allá. Y entonces empezamos a cuestionarnos cosas y hacernos preguntas. ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Cuál es la razón de por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Empezamos a indagar y a buscar y buscamos información aquí, información allá, que poco a poco pues nos van dando pistas. Y cuando sentimos esa inquietud es el comienzo ya del despertar espiritual, porque mientras nos sintamos conformes como estamos, mientras dentro de nosotros no se despierte esa semillita de la curiosidad, es difícil que surja un despertar así porque sí. Todo comienza siempre cuando comenzamos a cuestionarnos y a hacernos preguntas que no tienen una fácil respuesta. Eso es un síntoma muy importante de lo que es el despertar espiritual. El segundo síntoma: tus sentidos se agudizan. Los sentidos se agudizan porque cuando ya estamos en esta búsqueda y empezamos a preguntarnos cosas, la vida nos va, ¿verdad?, dando respuestas a las preguntas que hacemos. Simultáneamente se despiertan nuestros sentidos porque comenzamos a ver que hay algo más allá. Cuando tenemos conocimiento dentro de nuestra mente de que hay algo más allá, entonces nuestra mente comienza a buscar qué es ese algo que hay más allá. Y entonces comenzamos a descubrirlo, ¿verdad?, poco a poco. ¿Y qué sucede? Que nuestros sentidos se agudizan. Entonces comenzamos a darle valor a las cosas que siempre han estado ahí, que son cosas sencillas, pero que antes las pasábamos por alto. Se agudizan nuestros sentidos, los sentidos de la visión. Comenzamos a estar más pendientes, a fijarnos más en las cosas que nos rodean, ¿verdad? Comenzamos a darle más importancia a lo que escuchamos y entonces nos concentramos más en esas cosas porque comienza entonces una búsqueda distinta a la que normalmente pues nosotros teníamos. Comenzamos a buscar esas cosas que estimulen nuestros sentidos, pero a un nivel espiritual, a un nivel más allá. Otra de las cosas que son síntomas del despertar espiritual es que se expande tu amor y la empatía hacia todo lo que nos rodea. Cuando vamos teniendo conocimiento, cuando en esa búsqueda, que es un proceso, ¿verdad?, porque eso no sucede de un día para otro, pero es un proceso. Cuando comenzamos esa búsqueda y empezamos a entender ciertas cosas, entonces también nuestras emociones van transformándose, porque vamos comprendiendo cosas que antes no entendíamos. A veces nos dejábamos llevar simplemente por lo que veíamos de frente a nuestros ojos. Pero cuando el despertar empieza en nosotros y vamos adquiriendo conocimientos, pues buscamos más allá de lo que nuestros ojos ven. Entonces miramos, pero miramos más allá. Por eso digo que los sentidos se agudizan. Antes se nos hacía fácil juzgar y señalar una actitud, un comportamiento de una persona. Vamos a seguir con este tema, pero vámonos a una pausa.
seguimos. Como les decía, antes pues era muy fácil juzgar y señalar a la persona que teníamos de frente o a cualquier persona por sus actitudes, porque pues no mirábamos más allá. Pero cuando comienza ese despertar en nosotros, entonces miramos un poquito más allá, el trasfondo del comportamiento y de las actitudes de esa persona. Cuando comenzamos a ver eso y a entender eso, pues entonces nos damos cuenta de que no somos nadie nosotros para señalar ni para juzgar un comportamiento, sino para comprenderlo y entenderlo. Nos damos cuenta por qué la persona actúa de la manera que actúa, por qué la persona piensa de la manera que piensa, cuál es el trasfondo de la vida de esa persona que la hace actuar de esa forma. Y somos más empáticos, tenemos más compasión por las demás personas, entendemos que las actitudes de los seres humanos pues tienen un trasfondo pues que es bastante grande, ¿no? Bastante profundo. Y entender eso, entender cuál es la base de un comportamiento, o sea, el trasfondo de un comportamiento, pues es un proceso que es un poquito complicado, pero cuando ese despertar va surgiendo en nosotros, lo vamos comprendiendo y vamos a sentir más amor, más compasión, más empatía por las demás personas, y no solamente pues las vamos a entender un poquito, no es que la vamos a apoyar en el comportamiento que está teniendo, sino que lo vamos a entender y vamos a ser más compasivos y vamos a dejar de juzgar y señalar. Y si podemos poner nuestro granito de arena para que esa persona pues recapacite y se dé cuenta, ¿verdad?, del porqué de su comportamiento, pues tremendo, porque también ese es el propósito y ese es un síntoma de nuestro despertar espiritual. Otro síntoma es curiosidad. Curiosidad por temas que antes no sentíamos. O sea, antes nos ocupábamos pues de las cosas básicas de nuestro cada día, de nuestro día tras día, de cómo resolver esto, de cómo resolver aquello, de las cosas cotidianas que siempre nos ocupamos, que son cosas normales porque todos las tenemos, ¿verdad? Porque no significa esto que cuando surge un despertar en nuestra vida, nosotros vamos a vivir en una burbuja donde nos vamos a separar del mundo. No es así. Seguimos formando parte del mundo, haciendo las cosas que normalmente tenemos que hacer. Pero ya tenemos una conciencia como más amplia, más elevada, una comprensión más profunda de las cosas, unas emociones que antes no habían, de compasión, de empatía, de amor. Entonces comenzamos también a sentir curiosidad por cosas que antes no sentíamos, que no nos importaban. Pues ahora sí nos comienzan a importar. Pues entonces buscamos a ver cómo acrecentar eso que están haciendo en nosotros, ¿verdad? Y comenzamos a buscar información, comenzamos a leer libros, comenzamos a buscar personas que están ahí porque tienen pues escogido en su vida la misión de ayudar a otros, ¿verdad?, en este proceso. Y entonces pues eso es parte del crecimiento espiritual, ¿verdad?, del despertar de nuestra conciencia, cuando comenzamos esa búsqueda por cosas que antes pues no nos ocupaban. Otro síntoma muy importante, no sin antes pasar a una pausa.
otro síntoma muy importante es que comienzas a buscar un espacio para ti misma o para ti mismo. O sea, necesitamos un momento de soledad, de separarnos, de apartarnos de la cotidianidad. Necesitamos, nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro ser, necesita un espacio para meditar, para leer algo que, ¿verdad?, relacionado a todo esto. Algo dentro de nosotros necesita ese espacio para nosotros mismos. Separarnos un poquito de lo que es nuestro caminar del día tras día y sacar un tiempito para meditar, para reflexionar, para leer algún libro, para ver algún video que nos ayude, ¿verdad?, a esa elevación de nuestra conciencia. Sentimos esa necesidad, la necesidad de apartarnos por un ratito para nosotros mismos, para seguir indagando, para seguir en esa búsqueda. Otro punto muy importante, se despiertan tus dones y tus talentos a medida que vayamos avanzando en todo esto, porque esto, como ya dije, es algo que es progresivo, que no sucede de un momento para otro. Pero otra de las cosas muy importantes es que se despiertan nuestros dones y talentos. Entonces surge esa búsqueda en nosotros mismos, porque al final de cuentas el despertar de conciencia es dentro de nuestro interior. Ahí es que comienza dentro de nosotros el despertar de la conciencia. Cuando miramos a nosotros mismos y comenzamos a vernos como realmente somos. Y cuando comenzamos a vernos como realmente somos y el lugar que ocupamos en este universo, en este cosmos, el propósito de nuestras vidas, el porqué, entonces inevitablemente se tiene que despertar la creatividad en nosotros y la búsqueda de nuestros dones, porque se despiertan dones que antes no teníamos. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de mi vida? Ya que he llegado a este punto, entonces, ¿cuál es, aparte de nuestra vida cotidiana, que es importante que, ¿verdad?, que cumplamos con ella, cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que me llena por dentro? Lo que ocupa dentro de mi interior siempre algo que para mí es importante, pero que nunca lo he llevado a cabo. ¿Para qué soy buena o bueno? ¿Qué siento yo dentro de mí que yo debo hacer? Y que siempre lo he sentido, pero que nunca le he puesto importancia. Entonces es así como comienzan a despertar nuestros dones. Eso no significa que cuando comiences a llevar a cabo, ¿verdad?, el ejercicio del despertar y de poner en funcionamiento nuestros dones, todo nos haga perfecto. Eso no significa eso. Vamos a ir, ¿verdad?, puliendo esos dones y vamos a ir poco a poco, ¿verdad?, trabajando sobre ellos. Pero definitivamente cuando tenemos un propósito que ya viene ya de misiones anteriores, ¿verdad?, de decisiones que se tomaron de antes de nuestro nacimiento por nosotros mismos, y llegamos a reconocerlas, a reconocer, mira, yo soy buena para esto, o yo soy bueno para esto, o esto siempre me llamó la atención, pero nunca le di importancia porque me pareció que era un disparate, pero ahora lo ves como algo serio. Cuando te empiezas a ocupar de esto, hay una facilidad. No es que todo lo vayas a hacer perfecto, ni es que mágicamente vayas a hacer, wow, el descubrimiento del siglo, no, pero hay una facilidad para eso que te llena por dentro. Sientes que hay una facilidad en ti para realizar esa labor, esa tarea que tú sientes que te gusta y que siempre ha estado dentro de ti, pero que nunca la has llevado a cabo. Vámonos a una pausa.
ADESA, Cantando con el Espíritu. Un programa para todos los gustos, por Uno a Uno Radio. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, hora de México. Otro de los síntomas del despertar de la conciencia es que tu mente, una vez que hayas avanzado un poquito, tu mente empieza a expandirse, porque de eso se trata la elevación, ¿verdad? La expansión de nuestra conciencia. Cuando miramos hacia adentro de nosotros mismos y vemos y comenzamos a ver el mundo y comenzamos a vernos a nosotros como somos y a ver la realidad que vivimos como realmente es, te das cuenta de que aquellas ideas limitantes que tú tenías solamente estaban aquí, en tu mente limitante humana, cotidiana. Entonces comienza a surgir en tu mente, en tus pensamientos, la creencia y el entendimiento de que la vida no tiene límites, de que no hay límites en el universo para lo que tú quieras lograr. Entonces tu mente comienza a expandirse y a entender que todo es posible, todo lo que tú el objetivo que te propongas y lo hagas con voluntad, con pasión, ser consistente en lo que estás haciendo, con compromiso, te das cuenta de que no hay límites. Cuando te comprometes con ese propósito y con esa misión, la vida se te va abriendo camino. Y no solamente se te va abriendo caminos, sino que se te van abriendo puertas y vas conociendo personas y vas conociendo cosas nuevas y tu mente se va expandiendo más y más. Y así te das cuenta de que realmente la vida no tiene límites, porque todo lo que hay dentro de nosotros y fuera de nosotros forma parte de lo mismo. Solamente lo que tienes que hacer es entender eso y conectarse con esa vibración que es ilimitable, o sea, que no tiene límites, que es infinita. Otro punto muy importante que nos da pistas de que estamos en un despertar de nuestra conciencia es que tienes más paz, más confianza en ti misma y en ti mismo. O sea, una vez que te conoces a ti mismo, vas conociéndote, porque el proceso de conocerse a uno mismo es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Conocer el trasfondo de ciertos temores que tenemos, el trasfondo de ciertas ideas limitantes que tenemos, el trasfondo de ciertos prejuicios, y así vamos descifrando los lastres que traemos. Y una vez que los descifremos y los identificamos, comenzamos a dejarlos atrás. Cuando eso comienza a surgir en nuestras vidas, comienza tu mente a tener más paz y más confianza. ¿Por qué comienzas a tener más paz y más confianza? Porque te das cuenta, número uno, que no hay límites. Número dos, que la divinidad te arropa. O sea, ¿qué significa la divinidad? Es una metáfora. ¿Qué significa que la divinidad te arropa? Que todo lo que existe, que todo lo que es, que todo lo que tú eres es lo mismo. Y que tú estás ahí en medio de todo eso, que eres tú mismo o tú mismo. Y que si vives en fe y en confianza, esa vibración elevada de confianza en la vida, de confianza en
en el ser divino, ¿verdad? Llamémosle como le queramos llamar, pues te ayuda a moverte en esa dirección a paso firme. O sea, no podemos tener dudas cuando vamos a hacer algo, porque la duda es como si fuera una piedra de tropiezo en nuestro camino. Nuestros pensamientos limitantes, nuestras dudas, la inseguridad, los pensamientos de que, ¿y si fracaso? ¿Y si me sale mal? Las imágenes que llegan a nuestra mente de fracaso, son piedras de tropiezo que nosotros mismos ponemos en nuestro camino. Cuando entendemos lo poderoso que es el pensamiento y por qué es tan poderoso el pensamiento, aprendemos a controlar esos pensamientos y a no darle cabida a aquello negativo que surja en nuestra mente, ¿verdad? Sino que comenzamos a mirar y a ver las cosas como queremos que ocurran, porque estamos claros de que aquello que queremos es algo bueno. Estamos claros que aquello que queremos es parte de nuestra misión de vida. Estamos claros que aquello que queremos es bueno no solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean. Estamos claros en nuestro interior de que eso va en acorde con lo que somos nosotros. Entonces, cuando descansamos en esa confianza, sin duda, sin miedo, sin temor, se nos abren puertas. Nuestra mente deja de ser un bloqueo, porque la mente emite vibraciones. Los pensamientos, y más cuando estamos en el mundo espiritual y ya vamos creciendo en el mundo espiritual y nuestra conciencia ya tiene cierta... Nuestra conciencia adquiere una elasticidad que nos ayuda a accesar y atraer aquello que nosotros anhelamos o deseamos, o aquello que está en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Pero esto funciona no solamente para bien, sino también, si no tenemos cuidado, nos podría traer muchos problemas, porque es como si le diéramos a una persona una varita mágica y esta persona no sabe utilizar su varita mágica y comienza a hacer y deshacer con su varita mágica desastres y incluso se destruye a sí mismo. Por lo tanto, en lo que les quiero decir, lo que les quiero comunicar es que cuando estamos en este camino espiritual y vamos creciendo y vamos avanzando, que eso es un proceso, ¿verdad? Pues tenemos que tener mucho más cuidado con las cosas que pensamos, mucho más cuidado con aquellas cosas que nos llenan la mente, que nos llenan los pensamientos, si son pensamientos de miedo, de terror, de situaciones caóticas, o si son pensamientos que nos ayudan a alcanzar aquello que deseamos. Pues en ese sentido es que debería de ser, porque de eso se trata. La vida es armoniosa, la vida es amorosa, Dios, el ser supremo, la divinidad y todo lo que existe. Generalmente pues podemos decir que siempre se mueve hacia aquellas vibraciones que son más armoniosas, aquello que nos da más paz, más tranquilidad mental, más felicidad. Y de esa manera pues tenemos que encaminar nuestros pensamientos, y sabemos que la varita mágica está aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Así que los exhorto a que cuiden de esa herramienta tan importante, lo que son los pensamientos, las visualizaciones, las emociones. Cuidar de todo eso, porque es
realmente una máquina de crear situaciones, es una máquina de crear sueños. Así que sigamos hacia adelante, sabe que siempre, siempre, siempre se le quiere mucho.